Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para tu vida. Bendiciones a aquellos que nos están viendo en las cámaras. Si es tu primera vez viéndonos en cámara, queremos darte la bienvenida. Espero que este mensaje sea buena bendición para ti. Y quiero también darte la bienvenida si es tu primera vez. Si es tu primera vez aquí, quiero que te sientas en casa y que la palabra de Dios entre en tu corazón y que sea algo bueno para ti hoy. Mi oración esta mañana era que si llegaste quebrantado, salgas con esperanza. Y si llegaste con dolor, salgas sabiendo que Jesús está en control. Y si llegaste lleno de paz, que tengas una doble porción de paz hoy. Si llegaste sin paz, que Dios te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo pastoral de hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, que están siempre orando y ministrando junto con líderes que están haciendo una gran labor. Así que si es tu primera vez, siéntate en casa, por favor visita nuestras mesas en la parte de atrás de Próximos Pasos para saber más información sobre grupos pequeños, que son pequeñas comunidades que ocurren entre la semana, donde parten pan juntos, hacen vida juntos, estudian la Biblia juntos y se ayudan mutuamente. Tenemos muchos de esos aquí en nuestra iglesia. Pero estamos en una serie que hemos titulado Pregunto de parte de un amigo. Y wow, los últimos domingos han sido políticos los mensajes, ¿verdad? Muchas personas me han dicho, pastor, pero estamos muy políticos. Y otros me han dicho, pastor, qué bendición que podemos hablar de esto. Hoy vamos a hablar de un tópico que yo no tengo que explicarle a nadie aquí. Pero quiero que hablemos de una perspectiva de que Dios está en control de las cosas que aún nosotros no comprendemos en estas cosas. Vamos a hablar sobre la migración. ¿Qué le parece? Vamos a hablar sobre la migración. Y quiero enfocarme específicamente en la historia de José. Todo aquí, o eres primera generación, es decir, naciste aquí, llegaste de otro lugar aquí, 1.5, llegaste a la edad de antes de 18 años y 7 años, eres segunda generación, tus padres emigraron, o eres nieto, tercera generación. Pero todo el mundo conoce lo que es la inmigración en este lugar, y si no la viviste tú, uno de tus familiares la han vivido. Entonces, hoy quiero hablar de cómo Dios usa la inmigración para formarnos. Cómo Dios usa la migración para formarnos. Y quiero proponerte que a través del proceso migratorio de abandonar tu familia, de dejar tu casa, de dejar tu país, tus colores, tus sabores, Dios usa eso para llevarte a veces a un lugar vulnerable. Y en ese sitio de vulnerabilidad, Dios empieza a trabajar con áreas que tienen que ser purificadas, que tienen que ser confrontadas. Empieza a ver la mano de Dios a prosperar y a bendecir aun cuando hay austeridad. Y puedes comprender entonces nuevas áreas en tu vida que no comprendías y sobre todo que el llamado de Dios para ti, que el propósito de Dios para ti y que la gloria de Dios para ti tiene también la historia de migración en tu vida. Y que lo que tú no comprendías en realidad es un proceso donde Dios está trabajando. Muchos emigran por guerras, por conflictos económicos, por conflictos políticos. Otros emigran porque tienen un familiar aquí ya y la oportunidad estaba, la mejor vida estaba aquí y decidieron emigrar, tenían un puente para llegar. Otros simplemente sus padres los trajeron cuando tenían 2 años, 3 años y ellos simplemente llegaron. Y cuando llegaron aquí los padres ya, cuando estaban en la escuela, los padres le decían a los padres, papá, ¿yo soy de aquí o soy de allá? Y los padres le decían, ni de allá ni de acá, tú estás en el medio, no te preocupes, estás bien. Otros simplemente emigraron porque no había recursos financieros en sus países, todo se había acabado y no te dejaba de otra sino que buscar un modo de ser sustento para sus familiares y tuvieron la decisión de emigrar. Otros salieron emigrando por protección de vida porque si no emigraban los podían matar. Todos tenemos diferentes historias y nos hacemos una narrativa en nuestra cabeza pensando de que esa es la razón por la cual hemos emigrado. Hoy yo quiero retar ese pensamiento y quiero decirte que tú no emigraste por problemas raciales o problemas económicos o problemas de guerra, sino que tú emigraste porque en la historia de Dios en tu vida necesitabas emigrar. Quiero que pienses en esto y que Dios en su propósito, en su mover, Él tiene las cosas en tus manos, que no es una casualidad ni una coincidencia que tú hayas estado aquí, sino que la historia de Dios se está formando en ti. Y para hacer eso, me gustaría que hoy fuéramos al libro de Génesis, al capítulo 37. Dice así, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad
y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces, la historia migratoria de José no es igual a la historia migratoria de nosotros. La historia migratoria de José es una historia forzada. A él lo forzaron a emigrar, a salir de su tierra. La razón sencilla: su papá tenía un favoritismo hacia él, lo amaba mucho, y el papá pues le daba tratamiento especial o trato especial a José, y los hermanos lo odiaban, sencillo. Y el papá siempre mandaba a José a espiar a sus hermanos porque tenían mala fama. Y en una de esas el papá le dijo: chico, ve a ver a tus hermanos, visítalos, déjame saber qué están haciendo, qué no están haciendo. Y cuando vieron a José, los muchachos que ya estaban cansadísimos de José, dijeron: matémosle. Pero entonces, mientras se sentaron a comer, vieron a unos mercaderes ismaelitas, y cuando vieron a la distancia, los ismaelitas son árabes, cuando vieron a la distancia, dijeron: en vez de matarlos, dijo Judá, uno de los hermanos de José, ¿por qué más bien no lo vendemos? Será un buen negocio, es beneficioso, y así no matamos a nuestro hermano y nos llenamos nuestras manos de sangre. La historia dice que entonces lo que hicieron fue que agarraron a José, le quitaron su túnica, lo echaron en un pozo vacío. Y pues lo vendieron a estos comerciantes ismaelitas, los cuales iban camino a Egipto. Que de paso, Egipto era la potencia mundial o el imperio mundial de la época. Lo interesante es que José no tuvo la oportunidad de escoger si quería ir a Cancún a pasar tiempo allá, a vacacionar, o si quería ir allá a Atitlán en Guatemala, o si quería ir a una parte en Costa Rica hermosa, una parte en Colombia, una parte en México hermosa también, o en cualquier parte del mundo, sino que simplemente la dirección migratoria de José ni siquiera la decidieron sus hermanos. La decidieron los mercaderes árabes que iban camino a Egipto. Quiero que te pongas por un momento en los zapatos de José y que pienses en esto. Todo colapsó. Tú ibas tranquilo, enviado por tu papá, con la bendición de tu padre, y tus hermanos te quieren matar. Y ahora, para rematar en todo eso, ahora te conviertes en un chico que de príncipe ahora se convierte en un esclavo, vendido. De salir de tu tierra, ahora eres llevado a una tierra que es el imperio de la época, y tú no tienes ninguna opción de escoger. En ese momento José tenía que sentir miedo, tal como tú sentiste miedo quizás cuando llegaste a este país la primera vez. Ansiedad, tal como tú sentiste ansiedad. A lo mejor tenías que sentir incertidumbre. A veces tenías que sentir, José tenía que sentir la sensación de que todo se había perdido. Un recuerdo amargo de hermanos que lo odiaban y un recuerdo semi-amargo de un padre que no iba a volver a ver quizás más nunca. Y un hermano llamado Benjamín, que también él quería verlo y sabía que lo iba a volver a ver más nunca, que era el hermano menor que no estaba ahí cuando lo vendieron a él. En medio de todas estas cosas, no sabía su destino, no sabía con quién iba a quedar, no sabían si lo iban a matar, no sabían si lo iban a vender como esclavo, no sabía si lo iban a poner a pelear en alguna pelea. El hombre no sabía nada, él simplemente sabía que sus hermanos lo odiaban y que ahora, sin querer, tenía que ser un inmigrante. ¿Estás conmigo? Ahora, esta no es solamente la historia de José. Yo tengo ya un tiempo estudiando mi ADN y mi historia, los de mis antepasados. Y mi ADN me dice a mí que entre 6 a 8 generaciones, es decir, algunas de mis tatarabuelas, esta así como se dice, eran del África, del continente africano. Sé que tengo del Congo, de Nigeria, del norte de África, de Angola, de Marruecos, de Guinea, dándome un total del 6.8% de ADN africano. Por eso es que yo con los tambores soy yacho. Como que la sangre me pega cuando con los tambores. Entonces, yacho, es una cosa que me da que no sé ni lo que me pasa. Es un asunto que por adentro todo. Yo me puse a estudiar un poquito sobre eso y llegué a la conclusión, yo solo, de que mis antepasados tuvieron que haber vivido entre los 1700 a 1800.
Después las personas que me hicieron mi ADN, que estuvieron trabajando conmigo en el proceso, me rectificaron sin yo preguntarles de que mis antepasados tuvieron que vivir entre los 1700 a los 1800 de estas partes. Y entonces me puse a estudiar más y yo llegué a la conclusión que tenían que ser mujeres, no tenían que ser hombres, no podían ser hombres. Tenían que ser mujeres las que eran africanas. ¿Por qué? Porque ninguna mujer blanca se iba a acostar con un hombre negro en aquella época. Pero un hombre blanco iba a violar a una esclava en aquella época sin ningún problema. Entonces yo llegué a la conclusión que mis descendencia africana tenía que ser de mujeres esclavas. De la parte de Marruecos, porque Marruecos invadió a España, o esa parte de los moros invadieron a España, quizás hay una parte ahí mezclada también, con la parte judía. Pero lo importante es que yo llegué a la conclusión que tenían que ser esclavas. Y después los mismos que me dieron a hacer mi ADN me explicaron que ellos pensaban que eran esclavas. Y dije, oh. Entonces la historia de mis abuelas, y quizás de muchos de sus abuelas también, eran también como la de José. Los llevaron de su casa, los arrancaron, no sabían dónde estaban, los metieron en un bote, cruzaron el océano Atlántico, no sabían cómo lo iban a hacer, ni nada por el estilo, y llegaron a este continente sin ningún tipo de destino, sabiendo que más nunca iban a volver a ver a sus familiares. A lo mejor vieron sus aldeas ser destruidas, sus familias muertas. Pero después, en mi ADN aparece que yo tengo 25%, literalmente 25% de indígena. Por eso que cuando escucho la cumbia también me alboroto, es un problema. ¿Entiendes? Entonces, el asunto es que cuando me puse a estudiar esto y me puse a ver que tengo de los indios taínos y caribes por todas partes y que tengo también indígenas de la parte del sur de América también, y me puse a pensar, cuando mis otros antepasados que venían de Francia, de España, de Portugal y de todas esas partes, para muchos británicos, y venían entonces que venían a una mejor vida y a conquistar también y a huir también por las libertades que tenían. Llegaron de mis antepasados indígenas, trayendo a mis antepasados africanos, y simplemente sacaron a los indígenas de sus tierras y los convirtieron en inmigrantes también. Mientras aquellos inmigraron, llegaron a nuestras tierras también, convirtiéndose a ellos los más beneficiarios. Por eso es que hoy en día todo latino es la mezcla de una migración. No me importa donde tú seas, tú eres una mezcla, sencillo. Una mezcla que Dios permitió. Y en la historia de muchos de nuestros antepasados es como la historia de José. La diferencia está en que la historia de José es una historia donde la Biblia nos las presenta y en la historia de nuestros antepasados nosotros no la sabemos. Pero la historia de José cambia de rumbo. Cuando nosotros llegamos en Génesis capítulo 32, versículos 2 en adelante, te establece algo bien interesante, porque él se convirtió en un esclavo en la casa de un líder que era para el faraón, una persona que trabajaba para el faraón, para el rey de Egipto. Y lo que ocurre entonces es que en medio de la desgracia, José se convierte en un esclavo en una casa. Pero Dios en medio de su esclavitud lo bendice. Y aquí es donde empieza la parte irónica de quién es Dios y cómo Dios trabaja. En Génesis capítulo 32, versículo 2 dice, mas el Señor estaba, léelo conmigo, con José. Y fue varón, ¿qué? Próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo en su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, en medio de la malo, en medio de una migración forzada, en medio de una migración de pierdes todo, en medio de una esclavitud, quiero proponerte dos conceptos y dos ideas alocadas, que no son tan locas en realidad. El primero es, Dios bendijo a José en su emigración. Ese es el primero. Dios bendijo a José en su emigración. En medio de una crisis, Dios bendijo. La segunda es, Dios bendijo a José en su esclavitud. Y eso es hasta cierto punto loco. ¿Cómo puedes tú decirme que eres un esclavo y que Dios te está bendiciendo? ¿Cómo me puedes decir tú a mí que tú eres un inmigrante, que estás luchando con leyes y todas cosas y que Dios te está bendiciendo? Entonces me tengo que hacer otra pregunta. ¿Cómo puede Dios bendecir a alguien bajo presión, esclavitud, y pérdida, migración forzada, sin cambiar las circunstancias? Porque no fue que Dios cambió las circunstancias siguieron igualitas. El problema siguió ocurriendo, la crisis siguió pasando. Pero entonces, cuando por fin el muchacho pensaba que las cosas estaban bien porque estaba siendo bendecido, la esposa de Potifar le va a tirar un pequeño secreto que no se lee en el español. La palabra que dice para jefe de Potifar, del faraón, en hebreo es un sinónimo de eunuco. Muchos piensan por el idioma hebreo que Potifar era uno de esos tipos de jefes que eran eunucos y le daban una esposa para que se casara con ella. Si eso es así, explicaría por qué cuando la muchacha vio a José dijo, ay Dios mío, este muchacho está bello, dijo ella. Este sí funciona, no como mi marido.
Y cuando ella ve a José y lo mira, lo que ocurre es que la muchacha dijo, este muchacho es un galán, es espectacular. Yo quiero estar con ese muchacho. Y lo que ocurrió fue que cuando ella empezó a echarle los perros, como decimos en Venezuela, a José, y a decirle, acuéstate conmigo, José le dijo, yo no puedo hacer eso. Entonces, cuando ella lo agarró por los paños que tenía, porque ellos usaban media falda los hombres, la requitó la faldita que tenía, quedó en paños menores, y ella dijo, nada, me va a meter en problemas, a mí me van a matar. Me intentó violar. Y su jefe, su amo, dijo, preso irás. Entonces, de perder a papá, de perder a la familia, de perder todo, pasó a ser esclavo. Y de ser esclavo, ahora injustamente termina siendo un hombre preso. Esta es la historia. Y normalmente cuando nosotros estamos pasando por ese tipo de crisis, nosotros tenemos la tendencia de siempre preguntarnos, Dios mío, ¿por qué a mí? Y la otra es, Dios mío, ¿qué hice yo para merecer esto? Y el asunto es que en este medio de circunstancias, nosotros no podemos enfocarnos en las bendiciones de Dios, sino en las calamidades que nos enfocamos. No podemos enfocarnos en que Dios está en control, nos enfocamos en la crisis que está en control. No podemos enfocarnos en que Dios tiene un propósito, nos enfocamos en que nuestra historia no está saliendo como soñamos. Nos enfocamos en que nuestra historia tiene un cambio diferente, que no estamos moviendo la dirección que yo pensaba que tenía que irme. Entonces, ¿qué hizo Dios en medio de todo esto? ¿Lo regresó a casa con su papá? No. ¿Lo regresó a su seguridad y al lugar donde él añoraba estar? No, lo dejó metido ahora como un inmigrante, esclavo y preso. En medio de todo esto, Dios deja que José vaya a la cárcel. Entonces, ¿qué hace Dios en la cárcel? Lo mismo que hizo con José cuando estaba preso. En Génesis capítulo 39, versículo 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban con cuidado de José, porque el Señor estaba con, léelo conmigo, José. Y lo que él hacía, el Señor léelo conmigo, lo prosperaba. Entonces, Dios toma la dirección de José hacia ir preso injustamente, de ser esclavo injustamente y de ser forzado a migración injustamente. Y el asunto es que en medio de eso Dios empieza a prosperar. Entonces, en medio de tu dolor tú no ves prosperidad. Pero Dios quiere que en medio de tu dolor tú comprendas que la única o el único que puede traer sus fuerzas cuando tú no tienes fuerzas es Él. No es la seguridad de estar con papá, o la seguridad de estar en tu país, o ahí en el seno de tu abuela, o en el seno de tu madre, o en tu país, o en el idioma que tú hablas. Mira, si tu inglés es tan sencillo como decir amigo, ¿cómo se dice amigo en inglés? Díganlo. No, amigation, aprende a hablar inglés. Entonces, si tu inglés no es tan sencillo como el que yo te acabo de enseñar ahorita, y tú llegas a trabajar aquí y tienes una crisis en el trabajo y te dicen, Moisés, tal cosa, ¿qué quieres comer? Carnation con arrozation. Eso no va a funcionar, quiero tacation. No. Pero aún así, con ese inglés que habla todo con nation al final, Dios puede bendecirte, aunque tú no lo veas. Y en medio de todas estas cosas, me impresiona cómo Satanás presenta a José la oportunidad de la trampa satánica para que él caiga en manos de lo que es malo y dañino y que es dañino. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 39, cuando la mujer se le acerca a José y le dice, quiero acostarme conmigo, vamos al versículo 9. La respuesta de José, después que la mujer le dijo, quiero estar contigo, fue, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Leo conmigo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Satanás le presenta la oportunidad del $1,000,000. Él puede haber dicho, nada, esta muchacha está bonita, está simpática, es preciosa, es la ama, aquí va a tener comida, todo lo que quieras, quizás hasta consigo mi libertad con esta mujer. Entonces, Satanás siempre en tu calamidad te va a presentar oportunidades satánicas que parecen muy buenas, pero te metes en problemas cuando las haces. Y a nosotros los inmigrantes nos pasa eso mucho. Satanás nos tiene unas oportunidades satánicas increíbles y nosotros decimos, esto es de Dios. Y después terminas destrozado por todos lados. Y el propósito de Dios y la historia de Dios en tu vida se atrasa un poco, no por Dios, sino oportunidad satánica que tomaste a lo mejor en tus manos. Ahora, lo interesante es que en medio de esto, no solamente
José veía la bendición de Dios en su mano, porque esta declaración implica que logró ver la bendición en su esclavitud, sino que también su amo veía la bendición en su mano. En el versículo 3 de Génesis 39 dice, y vio su amo que el Señor estaba con él. ¿Cuántas veces tú no has estado en tu trabajo? No tienes papeles. No te están pagando lo que mereces porque no tienes papeles. Alguien dijo amén por ahí. No tienes papeles, estás pagando lo que te mereces. Pero tu jefe se dio cuenta que la bendición de Dios está sobre ti. Y Dios lo está bendiciendo a él por ti. Hay momentos donde las personas que están en nuestra historia toman ventaja de nosotros. Pero esa ventaja es importante que sea tomada. Porque cuando la bendición de Dios está sobre tu vida y otros empiezan a chupar la bendición de Dios sobre tu vida, a jalar la bendición de Dios sobre tu vida, y aún Dios sigue bendiciendo más y más y más, te deja saber que no es por esa persona, es por la historia de Dios en tu vida. Y Dios está trabajando su historia en ti y está haciendo lo que Él tiene que hacer. Pero entonces José está en la cárcel y había dos hombres, uno que era el jefe de los panaderos y otro que era el jefe de los coperos que le servía el vino al rey. Y los dos fueron acusados que a lo mejor querían matar al rey, al faraón. Y entonces uno tuvo un sueño que era el de los panaderos y le dijo, veía tal cosa y tal cosa. Y eso, José le dijo, esto quiere decir que al tercer día el rey va a venir y te va a cortar la cabeza. Pero antes de eso le tradujo el sueño o le interpretó el sueño al jefe de los coperos. Y José le dijo, eso quiere decir que en 3 días el faraón va a venir y te va a restituir en tu cargo y vas a estar nuevamente sirviéndole el vino al faraón. Entonces pasaron los 3 días y el panadero lo sacaron y le cortaron la cabeza. Y al de los coperos lo sacaron y le dieron su cargo de regreso. ¿Qué hizo el copero? Fue, le dijo al faraón, hay un hombre en esa cárcel que es un hombre que ve visiones y que Dios le da interpretación de sueños. No, se olvidó de él porque ya no le servía para nada. ¿Ok? Y a veces en nuestra migración nosotros somos bendición para muchos y cuando llega el momento se olvidan de nosotros porque ya no les servimos para nada. ¿Me explico o no me explico? ¿Estoy hablando español o francés? Me estoy explicando, ¿verdad? Pero entonces, como Dios está en control de las cosas, pasaron 2 años más. Y 2 años más tarde, en Génesis capítulo 41, versículo 1, te dice algo que pasó con el faraón. Aconteció que pasados 2 años, tuvo faraón un sueño. Y a mí me llama la atención porque Dios no saca a José con el copero, sino que lo saca con el faraón. Dios le da un sueño al faraón, pero le da primero un sueño al copero y al panadero para que más adelante, 2 años más adelante, el faraón supiera que José tenía el don de interpretación de sueños. Entonces, quiero que pienses en esto por un momento. Lo que parecía abandono de parte del copero hacia José, no lo era realmente. Porque si José hubiera salido por la ayuda del copero, José hubiera salido siendo un simple esclavo más. Pero, ¿qué hace Dios? Dios permite que el copero sepa que José está en las manos de él y le da un sueño entonces al faraón. Y entonces el copero, como le beneficia presentarle a José al faraón y le va a recibir puntos con el faraón, dice, yo conozco a alguien, es amiguito mío, mira, así te lo interpreta ese tipo. Y el faraón dice, búsquenmelo. Y cuando el faraón escucha la interpretación de José, el faraón le dice simplemente, hey, tú eres la persona. A partir de ahora no va a haber nadie más grande después de mí que tú. Y el asunto es que en este proceso, yo me he hecho la pregunta, Dios mío, ¿por qué no sacaste a José antes? Porque esos 2 años en esa presión todavía tenían que formar la humildad que José necesitaba. Esos 2 años en esa presión todavía tienen que formar el compromiso que José tenía. Tienen que ayudarle a tratar con presos. Como esclavo aprendió a administrar. Como esclavo aprendió a correr casas, aprendió a ser humilde, aprendió a bajar la cabeza cuando tenía que bajar la cabeza y aprendió también a hablar cuando tenía que hablar. Como esclavo aprendió lo que sufren las personas que están pasando la calamidad, para que cuando llegara a ser segundo después del faraón, no estuviera mirando a las personas de arriba abajo diciendo, tú no sabes lo que yo tengo y el poder que yo tengo. Como esclavo Dios le enseñó a él lo que es sufrir, lo que es pasar trabajo. Como inmigrante le enseñó lo que es abandonar tu casa. Se aprendió lo que era perderlo todo. Aprendió lo que era ver tus sueños echados a la basura. Como preso aprendió lo que luchan las personas a veces por acusaciones injustas. Pero 2 años nada más hacen falta para que ese corazoncito, cuando llegara a la posición alta, no se le fueran los humos a la cabeza y se le cayera la posición. Entonces, Dios no trabajó en el tiempo de José, Dios trabajó en el tiempo de Dios.
Porque al fin y al cabo no es tu historia, es la historia de Dios en tu vida. No es tu historia, es la historia de Dios en tu vida. La segunda cosa que yo puedo ver que José aprendió es que Dios formó ese corazón en un periodo de 13 años aproximadamente. Migratorio, doloroso, de pérdida. Algunos de ustedes tienen ya 15 años en un proceso migratorio difícil. Dios te está formando en el proceso. Te está enseñando humildad. Te está enseñando a confiar en Él. Te está enseñando a doblar rodillas cuando las cosas salen mal. Te está enseñando a que no es una mica o una tarjeta verde o una ciudadanía o el cheque de un jefe, que es por la gracia de Dios que tú te mantienes y que tú subsistes. Que no importa lo que las leyes digan, que es el poder de Dios que te está llamando a ti a pararte y hacer lo que tienes que hacer. Que no son tus hermanos o la situación política en tu país, que es la historia de Dios formándote para el propósito, para el llamado, para el propósito y para su gloria en tu vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Entonces, la inmigración de José fue una preparación increíble. Y a los 7 años de bendición, José recaudó granos por todas partes y comenzaron los años malos. Adivinen quién vino a visitar a José. Sus hermanos, los que los vendieron, los que lo hicieron inmigrante. Adivinen qué hizo José. Los perdonó, porque en el tiempo migratorio Dios le enseñó a José a perdonar. En el tiempo migratorio Dios le enseñó a José que el que guarda rencor no puede entrar a la presencia de Dios con libertad. En el tiempo migratorio Dios le enseñó a José lo que no entendía. Cuando José estaba cruzando el borde de Egipto, él no entendía lo que pasaba. Cuando tú estabas cruzando el borde de los Estados Unidos, estabas preocupado. O cuando venías en avión, estabas preocupado. Cuando José estaba siendo como inmigrante en una nación nueva, estaba asustado. Cuando tú estás como inmigrante en una nación nueva, tú estás asustado. ¿Tú sabes quién nunca estuvo asustado ni está asustado con tu historia? Dios no está asustado con tu historia, porque Él tiene control de tu historia, no tú. Tú piensas que esta es tu historia, no es tu historia, es la historia del Hijo de Dios que te ha escogido, te ha llamado, te ha apartado, te ha sacado de tu tierra, te ha forzado. La pregunta es ¿para qué? Para el llamado, para el propósito y para la gloria de Dios en tu vida. Para eso es que Dios lo ha hecho. Entonces yo tengo que comprender que cuando José llega con sus hermanos, después de una situación fuerte, los hermanos están asustados. Es José, nos va a matar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un problema. Y en el versículo 5 del capítulo 45 José les dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, ustedes piensan que me destruyeron, que me mataron. No, Dios en su plan me sacó a esta tierra porque Él sabía que yo iba a ser esclavo, que iba a ser inmigrante, que iba a ser un preso. Ahí me iba a enseñar lo que tenía que aprender, porque algún día usted va a necesitar comer. ¿Y sabes a quién Dios está utilizando para la comida? Al que ustedes vendieron, a ese inmigrante que todo lo perdió, que Dios le ha entregado más de lo que había soñado. Tenemos nosotros que comprender esto. José no terminó amargado, sino que terminó entendiendo su propósito. Tú no comprendes tu propósito ahorita, pero Dios tiene propósito en ti. Con los años yo he aprendido que todas mis inmigraciones y todas mis crisis han y serán siempre necesarias para que el propósito de Dios se cumpla. Porque no es mi historia, es la historia de Dios en mí. No es tu historia, es la historia de Dios en ti. Dios te ha escogido y te ha llamado. Quiero invitar a Fernando ahora que venga y nos sentemos aquí porque vamos a responder unas cuantas preguntas. En la mesa de atrás está Laura Ruiz y su hermana también, que trabajan con San Bernardino Community Centro de Recursos, ¿verdad?, para migración. Entonces, si usted tiene preguntas migratorias o quiere una cita con su organización, ahí están atrás, no pierda el tiempo. Ellos están ahí para ayudar. Y no, ellos son una organización no lucrativa, han ayudado mucho a nuestra iglesia y a los inmigrantes de nuestra iglesia, y ellos están ahí para hacer una cita contigo si tú necesitas ayuda. Así que no pierdas tiempo, ahí están. Sí, claro, no pierdas tiempo. Y como les había comentado, todos tenemos amigos y nuestros amigos tienen preguntas, ¿verdad? Sí. Y ahora el tema es inmigración, como ha estado comentando Pastor Moisés. Una vez les voy a recordar que si tal vez tienen una pregunta en su boletín, hay un código QR que lo pueden escanear y pueden mandar una foto, mandar una pregunta y lo voy a recibir aquí. Todavía nadie nos ha sometido una pregunta, pero tal vez durante los siguientes
minutos van a tener algunas preguntas para recordarles. Y también ahí está el código, también lo puedes escanear en las dos pantallas. Está el código QR para que puedan hacer sus preguntas. Ahora, Pastor Moisés, el tema de migraciones nos afecta a todos, ¿verdad? Y como comentaste, no lo tienes que explicar, pero nos afecta a todos. Ahora, sabiendo todo sobre el tema que acabas de abarcar de migración, ¿está bien que un cristiano cruce la frontera de un país sin papeles? Bueno, eso depende de la causa, ¿no? La verdad es que la retórica que se maneja en todo lugar ahorita, y no estoy hablando solamente de los Estados Unidos, se maneja en todas partes, es la retórica de que el inmigrante siempre es un problema para la nación. Eso es una retórica que se maneja muy fuerte. Entonces, si una persona está en necesidad de sobrevivencia, puede llegar a tener que tomar la difícil decisión de cruzar a veces un borde sin papeles. Es una realidad. O simplemente buscar la forma de emigrar, salir. Ese es el caso de la mayoría de los inmigrantes, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay inmigrantes que salen con buenas intenciones y por necesidad, y también sabemos que a veces en la cantidad de inmigrantes que vayan también personas que no vienen con buenas intenciones. Eso también lo tenemos que admitir, eso no es una mentira. Entonces es obvio, por lo menos al ver una madre cruzando la selva del Dairén, por lo menos, que es una escena que se ha convertido muy popular en las personas que salen. Es más, el Dairén no está cruzando solamente latinos, está cruzando rusos, está cruzando chinos, está cruzando de todas partes ya. Y esa gente que te cruza por una selva donde hay animales salvajes, te cruzan todos los países de Centroamérica, te cruzan Panamá, te cruzan Costa Rica, te cruzan Nicaragua, Guatemala, México, te cruzan toda esa zona. Yo me pongo a pensar, una mamá con un muchachito, una niña, un niño que anda cruzando esa selva, o sea, arriesgándose a que la violen, que la maten, que se la coma un animal salvaje, que la roben, que desaparezca, no está en necesidad. O sea, si tú arriesgas a tu bebé y a tu vida a ese nivel, es porque tiene una necesidad que va más allá de tu condición, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que entender eso. De la misma manera, tenemos que entender que en los Estados Unidos todo el mundo es inmigrante. No se coma el cuento que porque alguien es güerito, ojos azules, catirito, rubio, como quiera llamarlo, ojos azules, alto, que automáticamente esa persona no es un inmigrante. Todo el mundo en esta nación es un inmigrante. En el 620 llegó a las costas de Massachusetts, lo que sería Nueva Inglaterra, llegó lo que se conocía como el barco de Mayflower o la Flor de Mayo. Okay, eso venía lleno de inmigrantes. Y la realidad es que ellos entraron a esta tierra sin papeles. Los indígenas tenían leyes. El hecho de que los indígenas no tenían leyes escritas no quiere decir que no tendrían. Yo estuve con mi esposa y mis hijas en Guatemala este año y estuvimos en la parte indígena por muchos días y quiero decirte que las leyes ahí eran un código de honor increíble. Y yo tuve que decir, yo me pego estas leyes porque se me van a linchar, dije yo, o sea, son leyes. El hecho de que las leyes no estén escritas no quiere decir que no sean. Y les voy a decir de antemano que cuando llegaron los colonos, ellos llegaron sin papeles y sin la aprobación de los indígenas. Vamos a las cosas como son. Y no solamente llegaron sin papeles, sino que ellos movieron a los indígenas, los sacaron de su tierra, los persiguieron y fue un desastre después. Hasta el día de hoy, que hoy en día los indígenas están en los Estados Unidos en lo que serían reservas indígenas. ¿Okay? No tienen derechos sino unas partes nada más de tierra. Esta tierra era de ellos. Sin embargo, cuando hablamos en cuanto a eso, estas personas que cruzaron el mar para llegar aquí lo hicieron buscando dinero, oro, prosperidad, nuevas rutas para alcanzar a las Indias y también lo hicieron porque estaban buscando también derechos civiles o derechos religiosos, pero también tenían ansias de poder, es la verdad, y de una vida nueva. Entonces, esa gente que llegaron a estas costas eran cristianos. Así de sencillo. Los españoles eran católicos y llegaron con la cruz y la espada, y los británicos eran protestantes y llegaron con la cruz y la espada, y los franceses eran católicos y llegaron con la cruz y la espada, y los holandeses eran católicos y protestantes y llegaron con la cruz y la espada también. Entonces esa gente era inmigrante. Entonces, América es un continente de inmigrantes. Los únicos que realmente no son inmigrantes son los indígenas americanos autóctonos de aquí. Esa gente realmente son de aquí y son los que menos derechos tienen para matar. Entonces, lo que yo tengo que comprender es que no solamente era esta gente, sino que Jesús fue un inmigrante, Abraham fue un inmigrante, David fue un inmigrante, Esther fue un inmigrante, Ruth fue un inmigrante, Isaac fue un inmigrante, Jacob fue un inmigrante. Y la Biblia está llena de inmigración por todos lados. A veces documentada y a veces no documentada. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué es lo que es moral ante Dios y no solamente lo que es legal ante la comunidad?
Porque la gente sigue hablando de lo que es legal, lo que es legal, lo que es legal. Señores, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es legal y no lo hace moral ante Dios. ¿Ok? El aborto en muchas instancias, en la mayoría de las instancias, no es algo moral ante Dios, pero es legal. Hay muchas cosas donde uno tiene que entender que lo que es moral necesariamente no es legal y lo que es legal necesariamente no es moral. En Éxodo capítulo 22, versículo 21 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque los extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto, a ninguna viuda o huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos, ellos clamarán a mí y ciertamente oiré su clamor. Porque los judíos, desde el año 605 hasta, que estamos hablando de 605 años antes de Cristo, al 14 de mayo de 1948, ellos fueron inmigrantes toda su vida. Entonces estamos hablando de más de 2000 años de migración por el pueblo de Israel. Entonces Dios les tiene que decir a los judíos: cuando ustedes tengan tierra, no pueden amargar al extranjero, no pasen al extranjero, pero también había leyes para los extranjeros. No es que todo era en contra de los judíos, que había leyes para los extranjeros también. Entonces la Biblia está llena de muchos versículos como estos. Y obviamente todo país está en su derecho de defender su frontera. México defiende su frontera. Guatemala defiende su frontera. Venezuela defiende su frontera. Colombia defiende su frontera. China defiende su frontera. Los Estados Unidos defienden su frontera. ¿Por qué? Porque el defender la frontera es una forma de asegurar el bienestar de los ciudadanos que están en el país. Entonces, así como hay necesidades, también un país tiene el derecho legal y moral de defender a sus ciudadanos. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí. Entonces, hay una declaración bien interesante, que es la Declaración de las Naciones Unidas, que es la Declaración de Derechos Humanos. Estos son leyes internacionales, esto no está limitado a un país. Esta declaración se tomó o se adaptó el 10 de diciembre de 1948. Se adaptó específicamente después que Israel fue establecido como nación, después que Israel duró 3 años de paso en campos de concentración por Rusia, Estados Unidos e Inglaterra, porque los judíos no tenían tierra. Entonces ellos hicieron esta declaración ese mismo año. Y esa declaración está vigente hasta el día de hoy. Los derechos humanos o derechos universales son un conjunto de derechos y libertades que se reconocen a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Estos derechos son inherentes y a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, género, origen étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, por lo que si se priva a alguien del caso, a uno de ellos, el resto se verá perjudicado. Entonces, en otras palabras, hay derechos civiles de sobrevivencia que todo ser humano tiene. Esto no es negociable. Por eso es que la mayoría de los países aceptan lo que serían refugiados o asilo político. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estos derechos te causan la necesidad de que los países acepten refugiados o asilo político. El gobierno de Biden, el gobierno de Trump, todos ellos han tenido que aceptar eso por estos derechos. Esto no es negociable. Entonces, para responder la pregunta, la respuesta no es ni sí ni no, depende de la circunstancia. Muy bien, gracias, pastor. Parecemos Cantinflas ya, Ahora, como emigrantes, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Esa pregunta también nos la hicieron, ¿okay? Y esta es bien importante. Yo como pastor inmigrante, y también que he trabajado mi vida con inmigrantes, no solamente latinos, sino chinos, coreanos, africanos, ¿okay? Y también europeos, caribeños también y árabes también. He tenido el privilegio y el llamado de pastorear a muchas nacionalidades. Tengo que decir que en los años que tengo pastoreando he visto inmigrantes excepcionales, con un nivel de calidad hermosísima, trabajadores echados para adelante, gente de Dios, abren negocios, contratan personas, pagan sus impuestos, no rompen la ley, hacen las que tienen que hacer, se mueven de una forma increíble. O sea, gente realmente de calidad, que la imagen de Cristo se refleja en ellos. Pero también tengo que decir que en los años de pastor que he tenido, he visto también el lado opuesto. Gente que yo más bien digo: chico, no digas que eres cristiano, te lo ruego, por favor, cállate la boca. No digas que eres cristiano, por favor, no lo digas, no lo confieses públicamente, ¿vale? Nos van a meter todos con lo que tú estás haciendo. ¿Cuántas veces no he tenido yo que ir a un hospital a visitar a alguien inmigrante que se metió a beber de madrugada, se montó en su carro y chocó a alguien y casi los mata? O sea, eso te digo eso cada rato. ¿O cuántas veces tengo que ir a un hospital porque un inmigrante se estaba drogando y tuvo una sobredosis? ¿O cuántas veces no tengo que enterrar a una persona inmigrante porque estaba haciendo algo ilícito y lo mataron? ¿O cuántas veces tengo que darle consejería a una mujer o un niño que ha sido abusado por una mamá o un papá inmigrante que le ha caído a palo y casi lo ha medio matado y el abuso es fuerte? Ahora, en todo esto yo tengo que decir
perdón, que esas actitudes no tienen nada que ver con inmigración. Esas son actitudes producidas por nuestra falta de Dios en nuestras vidas y por nuestros problemas de bajas pasiones espirituales. Y no solamente pasa con los inmigrantes, pasa con los americanos también, con los chinos, con los rusos, con todas cosas. Entonces, la realidad es que los inmigrantes tenemos que representar, si tú eres cristiano y eres inmigrante, tú tienes que representar a Jesús en tu inmigración. Y si no eres inmigrante también. El cristiano tiene que representar a Jesucristo en su trabajo, cuando come, cuando habla, cuando anda en un sitio, en todo lugar. Inmigrante o no inmigrante. Entonces, a veces las personas usan la tarjeta de inmigración, ¿me entiendes?, para justificar cosas que no están bien y no son justificables. Lo que está mal está mal. Sin embargo, vuelvo a repetir, las personas que cometen estas cosas lo hacen porque siguen sus bajas pasiones y no porque están siguiendo a Jesús. Y no tiene que ver nada con inmigración. Entonces, ponerme a decir, escuché la retórica que dicen que los inmigrantes son criminales. Por supuesto que no. Los inmigrantes no son criminales. Los inmigrantes somos gente trabajadores. De hecho, proveemos a nuestras familias, creamos pequeñas industrias, pagamos impuestos como locos. En California es un estado santuario, por lo tanto muchos inmigrantes pueden recibir servicios. Por la mayoría del país los inmigrantes no reciben servicios. ¿Me entienden? Entonces, y a veces pierden su empleo y no pueden recibir el desempleo que han pagado también. Entonces, hay una situación que uno tiene que comprender en cuanto a esto. En Jeremías capítulo 29, no lo voy a leer por el tiempo, Dios le dice a los judíos que habían salido de Israel a Babilonia, Dios le dice literalmente, cásense, tengan casas, hagan familias, echen raíces ahí. Y después dice también Jeremías que no se contaminen con las acciones malas que están viviendo en Babilonia. Entonces, Dios nos manda a nosotros como inmigrantes a vivir vidas que dentro de los lugares que estemos podamos ser parte de la comunidad sin contaminarnos. Ahora, ante esto, yo tengo que decirles que los judíos por más de 2000 años han sido inmigrantes. Y algo que a mí me impresiona con nosotros los latinos es que a veces los latinos perdemos nuestra identidad latina y nos convertimos en parte de un lugar. Pero yo conozco un judío que es árabe, es judío alemán y no deja de ser judío. Es judío chino y no deja de ser judío. Es judío asiático y no deja de ser judío. Es judío americano y no deja de ser judío. Entonces, yo se me he preguntado por qué a los latinos les cuesta identificarse a veces como latinos, orgullosamente de quiénes son, de su país de origen y también identificarse del país donde están viviendo o sobre todo donde sus hijos han nacido. Entonces, yo quisiera decir lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Estamos hablando de personas que no eran judías, Jesucristo está hablando con judíos diciéndole, yo voy a traer a personas que no son judías que van a ser parte de mi rebaño también. En Filipenses capítulo 3, versículo 19-21 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, al Salvador, a Jesús, al Señor Jesucristo. Entonces, esta es la buena noticia que le tengo. Para entrar al país de Dios, a la tierra de Dios, hace falta un pasaporte nada más. La sangre de Cristo que te cubre de todo pecado. Entonces, en Cristo Jesús no hay racismo, no hay divisiones, hay una tierra celestial, una patria celestial, no hay elecciones entre Kamalas y Harris y presidente y Maduro y el otro y el Milei, solamente Dios sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores y somos todos Amén. sus hijos Amén. y todos tenemos el mismo derecho y todas las mismas cosas. Si hay más preguntas ahora, pero una que no sea tan larga. ¿Por qué los emigrantes son la mayor parte del tiempo discriminados? Es una excelente pregunta, porque los inmigrantes somos discriminados. Mire, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Todo el mundo discrimina. Pastor, ¿eso no es verdad? Sí, es verdad. La diferencia es que cuando nos los hacen a nosotros, no nos gusta. Voy a decir algo, no se va a molestar con lo que voy a decir ahorita, porque usted se puede molestar con lo que voy a decir ahorita. ¿A quién le gustó cuando Trump dijo que los latinos comíamos perro? ¿A quién le gustó? Pero nosotros sí podemos echar chistes de los chinitos que comen carne de perro, ¿verdad? Y eso sí está bien, ¿verdad? Chinito come lata, de carne enlatada, no de las paticas que van caminando por la calle, lata, rata. ¿Me entiendes? Chinito come perro. Entonces, a nadie le gusta que le digan que come perro, pero hablamos en los chinos y le decimos, vete para tu casa, que tienes un chino viendo al lado tuyo, te va a matar el perrito. ¿Me entiendes? Entonces, el asunto es que uno tiene que entender que nosotros discriminamos. Le hago una pregunta a los mexicanos que están aquí. ¿En su país ustedes no discriminaban a los salvadoreños? Y a los salvadoreños que están aquí, ¿ustedes no discriminaban en su país a los mexicanos? Le hago una pregunta. Entre Venezuela y Colombia, ¿no había discriminación antes cuando estaban en otros países? ¿Y con Ecuador y Colombia no había discriminación? ¿Ah?
El asunto es que cuando tú inmigras, se te voltea la tortilla y ahora tú eres el discriminado. ¿Por qué discriminan? Porque tienen miedo de nosotros. Tienen miedo de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos 2 idiomas, a veces hasta 3. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos con 2 idiomas, 2 filosofías. ¿Por qué discriminan? Porque somos distintos, somos diferentes. ¿Por qué nos discriminan? Porque el inmigrante que trabaja en menos de 10, 15 años tiene lo que muchas personas que tienen toda su vida aquí jamás van a tener. Entonces, la inmigración crea algo que el que no emigra no lo tiene. Y para el que no ha migrado se convierte en una especie de amenaza. Yo quisiera voltear la pregunta. ¿Qué estás haciendo nosotros como iglesia cuando nos discriminan? ¿Y cómo podemos reflejar el amor de Cristo Jesús a aquellos que nos están discriminando? Amén. Entonces, nos discriminan por eso. ¿Por qué en la iglesia no aceptan a los emigrantes que no tienen seguro social como voluntarios? Oh, eso es una excelente pregunta. No es culpa de nosotros. No podemos aceptarlo porque nos quitan el seguro. Toda iglesia tiene un seguro. Nosotros no podemos funcionar sin un seguro. Por ley, cuando una persona va a trabajar con niños, legalmente, nosotros tenemos que correr las huellas para asegurarnos que no es un violador, que no es un criminal, que no ha matado a nadie. Si nosotros ponemos una persona que no se le ha corrido las huellas, el seguro nos los quitan. Si nos quita el seguro, no podemos tener servicio. Entonces, es una cuestión de legalidades donde nos permite. Sin embargo, si usted no tiene seguro social, usted puede servir de otra manera. ¿Me entiende? Usted no puede servir con niños porque el seguro nos los quitan de uno. O sea, eso no hay nada que discutir. Ahora una pregunta. ¿Usted quiere a maestros trabajando con sus hijos que nosotros estemos seguros que no los van a violar? ¿O prefiere un maestro trabajando con sus hijos que pueda ser violado? Usted quiere a alguien que los cuide. Entonces, eso no solamente es con los inmigrantes, para que sepa. Es con la gente nacida aquí también. Entonces, a veces nosotros tiramos el seguro de una persona y sale con que es una persona que tiene un DUI, no puede trabajar con niños. A veces tiramos el seguro de una persona y sale que la persona estuvo presa y sale con un asunto de violación, no puede trabajar con niños. A veces tiramos el seguro de la persona y sale que la persona le queda golpe a su esposa y a sus hijos, no puede trabajar con niños. Por lo menos nuestra iglesia no lo va a hacer. Entonces, nosotros no podemos poner a personas que no tienen seguros a trabajar con niños, no porque no confiamos en ellos, es que nos quitan el seguro. Entonces, si nos quitan el seguro, no podemos tener servicio, no podemos tener niños, no podemos tener nada. Entonces, nosotros comprendemos que si nosotros le damos la oportunidad de trabajar a alguien que no tiene seguro social es la identificación, ¿verdad?, a trabajar con niños, entonces perdemos el llamado y el ministerio a trabajar con niños, porque no podemos trabajar con niños entonces legalmente. Y nos quitan el seguro y tenemos un problema. Entonces, no es que no confiemos en los inmigrantes, es que simplemente toda persona que trabaja con niños tiene que asegurarse que sea una persona que sea de bendición para los niños. Muchas gracias. Y ahora para todos ustedes que les gustarían servir o involucrarse un poco, voluntariarse en un ministerio, pueden pasar por la mesa de próximos pasos también. En realidad tenemos muchos ministerios aquí en Sunrise. Estaba platicando con alguien después del primer servicio y estamos platicando sobre las oportunidades que hay aquí en Sunrise. Y la realidad es que aquí en el púlpito no vamos a cubrir todo, porque hay tanto que se hace aquí en Sunrise. So, si están interesados en voluntariar y saben que tienen un don y saben que lo quieren ejercer y usarlo para la gloria de Dios, pueden pasar por la mesa de próximos pasos y ahí les puede preguntar, yo sé hacer esto, ¿dónde puedo servir? Y déjenme decirles algo, una de las luchas que nosotros tenemos es esa pregunta. No hay una semana que yo me reúna con la encargada de los niños y decimos, fulanito quiere servir. Me pregunta ella, ¿tiene seguro? Y le dije, no sé. Y cuando hablamos con la persona dice, no tengo seguro. Oye, nosotros nos metemos en la oficina a llorar básicamente, de verdad, en serio. Porque aquí hay unas personas que pueden trabajar con niños con un llamado, pero al no tener seguro, nos quitan el seguro, no nos quitan el seguro de la mica, nos quitan el seguro de aseguranza, pues. Y tenemos un problema. Y semanalmente nosotros nos sentamos a buscar la vuelta a eso. Y les hago una promesa, el día que se pueda conseguir la vuelta, la vamos a hacer. Pero hasta el momento no se puede hacer. Quería decir otra cosa más. Si usted no tiene papeles, hágame un gran favor. No le diga eso a nadie. Eso no es problema de nadie. Eso es solamente su problema. No se ponga a anunciar, ¡no tengo papeles! No haga eso. ¿Para qué va a hacer eso? Quédate tranquilo. ¿Verdad? Y lo otro es que si usted quiere hacer esta iglesia sin papeles, puede hacerlo desde el púlpito, cantando. Puede hacerlo en las mesas, puede hacerlo con mujer, puede hacerlo en el centro de paz, no hay ningún problema. La única parte es niños y es por un asunto de seguridad
que es más, nosotros somos mandatorios legales. Si alguien me dice a mí, yo violé a mi hija, inmediatamente yo tengo que hacer esa reunión y llamar al gobierno y llamar a la policía y moverme, porque siempre está la seguridad de un niño por encima de todo. Terminamos, ¿verdad? Porque ya es hora de terminar. Sí, ¿verdad? O sea, las preguntas fueron buenas. Para recordarles una vez más, pueden pasar aquí atrás. En la mesa está Laura Ruiz y representando a la comunidad de San Bernardino, del Service Center. Son de confianza. Si tienen alguna pregunta sobre inmigración, ahí se puede anotar y pueden hacer una cita para que les pueden responder todas sus preguntas. ¿Okay? Entonces, si usted viene con un asunto migratorio, ahí está la respuesta. No diga después que no se le dio. No pierda el tiempo. Ahí está la respuesta. Haga la línea para hacerlo. Vamos a estar en pie, por favor. Voy a invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Si tú eres compañera o compañero de oración, pasa al frente. Y voy a invitar al grupo de alabanza de oración, por favor, que venga a ministrar con nosotros en los próximos minutos. Quiero decir varias cosas. En los próximos minutos vamos a concluir el servicio. Nos extendimos bastante. Vamos a concluir los próximos 2-3 minutos. El sábado tenemos la noche internacional. No dejes de venir. 4 de la tarde, 7 de la noche, noche internacional. Va a ser una gran bendición. Si estás registrado para traer comida, hazlo. No la cancelamos, la pospusimos porque había problemas de incendios. Ya se acabaron los incendios, así que por favor, haz todo por venir. Quiero abrir el altar ahorita para toda persona que tenga una necesidad de oración en el área que sea. Si tú necesitas oración, queremos orar por ti. Por favor, déjanos orar por ti. Si necesitas oración, déjanos orar por ti. El altar está abierto. Mientras cantan esta canción, quiero hacer también una invitación. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, quiero invitarte a que conozcas a Jesús como Salvador. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y viene de nuevo por su iglesia, viene de nuevo por tu vida. Quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús, que tomes la decisión de entregar tu vida a Jesús. Di conmigo, si no conoces a Jesús y quieres recibirlo como Salvador: Señor Jesús, te doy mi vida, te doy mi alma, te entrego mi corazón. Padre, gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y me entrego por completo a Él. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, te proclamo mi Salvador y mi Señor. Amén y amén.